Vamos a ver las propiedades de los logaritmos y vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Primero, logaritmo de x más logaritmo de y es igual a logaritmo de x por y. Cuando nos dan dos logaritmos que estén sumando, podemos poner un solo logaritmo y multiplicar los argumentos x por y. Y viceversa, si nos dan logaritmo de x por y, como el argumento está multiplicando, podemos poner logaritmo de x más logaritmo de y. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos logaritmo de 4 más logaritmo de 3. Como están sumando, podemos dejar un solo logaritmo y multiplicamos los argumentos 4 por 3. Y simplificando nos quedaría logaritmo de 4 por 3, 12. Logaritmo de 12. Si nos dan logaritmo de 4 por 3, como los argumentos están multiplicando, también lo podemos poner como logaritmo de 4 más logaritmo de 3. Siguiente, logaritmo de x menos logaritmo de y es igual a logaritmo de x dividido entre y. Si nos aparecen los logaritmos restando, hay que dejar un solo logaritmo y dividir los argumentos. El argumento del logaritmo que es positivo va al numerador de la fracción y el argumento del logaritmo negativo va al denominador. Y viceversa, si me dan logaritmo de x dividido entre y, como el argumento está dividiendo, lo podemos poner como logaritmo de x menos logaritmo de y. Veamos un ejemplo. Logaritmo de 14 menos logaritmo de 2. Como los logaritmos están restando, podemos dejar un solo logaritmo y dividir los argumentos 14 dividido entre 2. Y simplificando nos quedaría logaritmo de 14 entre 2, 7. Logaritmo de 7. Y si nos dan logaritmo de 14 dividido entre 2, como el argumento está dividiendo, podemos ponerlo como logaritmo de 14 menos logaritmo de 2. Veamos la siguiente propiedad. Logaritmo de x elevado a n es igual a n por logaritmo de x. Cuando nos aparece un exponente en el argumento, el exponente puede pasar delante del logaritmo multiplicando. Por ejemplo, logaritmo de 7 elevado a 3. El 3 que está en el exponente del argumento lo podemos poner delante del logaritmo multiplicando. Nos quedaría 3 logaritmo de 7. Siguiente, logaritmo de la raíz de índice n de x es igual a logaritmo de x elevado a 1 dividido entre n. Para quitar la raíz de un logaritmo, tenemos que dividir el exponente de lo que está dentro del logaritmo entre el índice de la raíz. En este caso tendríamos logaritmo de x. La x, como no aparece nada en el exponente, significa que tiene un 1. Y el 1 lo tenemos que dividir entre el índice de la raíz, que en este caso hemos llamado n. 1 dividido entre n. Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 5. Para quitar la raíz ponemos logaritmo en base 2, dejamos el 5, cuando no aparece ningún exponente en el 5 significa que tiene un 1, y el 1 lo dividimos entre el índice de la raíz, que como es una raíz cuadrada, el índice es un 2. Nos quedaría 5 elevado a 1 medio. Y por la propiedad que hemos visto anteriormente, si nos aparece un exponente en el argumento, lo podemos poner delante del logaritmo multiplicando. Nos quedaría 1 medio de logaritmo en base 2 de 5. Si veis, en este ejemplo hemos puesto la base del logaritmo, que sería un 2. Y en los ejemplos de arriba no aparece la base. Cuando esto ocurre, significa que la base del logaritmo es un 10. Cuando la base es un 10, no necesitamos ponerlo. Siguiente, logaritmo en base a de a es igual a 1. Cuando la base del logaritmo y el argumento son iguales, la solución es el exponente del argumento. En este caso, si no aparece nada, el exponente vale 1. La solución es 1. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5. Como la base del logaritmo y el argumento son iguales, la solución es el exponente del argumento, que si no aparece nada es un 1. Veamos otro ejemplo. Logaritmo en base a
de a elevado a n. Como la base y el argumento son iguales, la solución es el exponente, en este caso es n. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 3 elevado a 7. Como el argumento y la base son iguales, la solución es el exponente del argumento, que es 7. Y por último, logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Cuando el argumento es un 1, da igual la base que tengamos en el logaritmo, que la solución siempre es 0. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 1 es igual a 0, porque el argumento es un 1, independientemente de la base que tenga el logaritmo. Hemos finalizado. En el siguiente vídeo veremos ejercicios donde se mezclan todas estas propiedades. Arriba a la derecha os dejo el link de suscripción. Gracias y un saludo.